unos detalles de las páginas poco conocidas de la historia de otro país latinoamericano, que son sobre el radicalismo en México en los 50 y principios de los 60. El Frente Obrero, su crítica del Partido Comunista Mexicano, la ponencia presentada por Jaime Ortega de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Jaime, ¿estás con nosotros? Sí, aquí estoy, Alexi. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Vale. Sí. Bueno, gracias, Lucas. Muy buenas tardes para allá y muy buen día a quienes estamos del otro lado. Voy a presentar, es una presentación que solo quiere mostrar algunas imágenes. Me estoy moviendo de década respecto a las anteriores intervenciones. Y me centro más en la dimensión nacional, aunque, como trataré de mostrar, hay algunos vínculos con tendencias regionales, específicamente aquellas que parten de México. Voy a hablar de una organización que la historiografía mexicana sobre las izquierdas no ha dedicado mucho espacio, que es el llamado Frente Obrero Comunista. Pongo un ejemplo, a finales de la década de 1970, cuando el Partido Comunista Mexicano tiene una gran influencia en algunos espacios, como la Universidad Autónoma de Puebla, entre otras universidades, prácticamente controla la Universidad de Puebla, que es una universidad muy antigua. En estos enfrentamientos que hay entre comunistas y anticomunistas, hay un suceso en donde un grupo de trabajadores de la industria automotriz, de la industria Volkswagen, toman uno de los edificios de la universidad para manifestarse en contra del Partido Comunista. Este grupo estaba dirigido por un asesor sindical de nombre Juan Ortega Arenas, no somos familiares, pero es un grupo que venía forjándose desde los años 50. Por eso le pongo la primera radicalidad, porque este grupo que va a actuar prácticamente hasta los años 90, 2000, al menos tiene 60 años de estar practicando una crítica constante a la perspectiva no solo del Partido Comunista, ¿no? Y ahí entonces quiero enlazar algunos elementos de lo que significaría la radicalidad en este caso. Aquí la radicalidad sí tiene que ver, por supuesto, con el apoyo a Cuba, sí tiene que ver, por supuesto, con el posicionamiento ideológico marxista-leninista, que es el que se piensa en ese momento, pero también tiene que ver con las condiciones locales que están marcadas, están amparadas bajo el gran techo, la gran sombra de la Revolución Mexicana. Digamos, en México no solo es ser comunista, ser radical, sino además manifestarse respecto a el fenómeno que se alarga en el tiempo y que se denomina como la Revolución Mexicana. Pongo esta primera imagen. El Frente Obrero nace alrededor del año 1952. Es un grupo que había tratado de fundar un partido, el llamado Partido de la Liberación Nacional, que no tiene ninguna capacidad de cristalizar. Y en 1952 se conforma como Frente Obrero. Es alrededor, según los testimonios pocos que hay, es una organización de obreros de industria, alrededor de 200 obreros de industria que participan en esta organización, dirigidos por este abogado sindical, Juan Ortega Arenas, que además es un autor prolífico, tiene de manera constante a lo largo de las décadas numerosos libros, y se formula como una alternativa crítica al Partido Comunista. Pero no solo al Partido Comunista, sino a la posición del Partido Comunista frente a la Revolución Mexicana. En los años 40 y 50, el Partido Comunista y en general todas las izquierdas mexicanas, todas las digamos, significativas en términos de su capacidad organizativa, tienen una alianza tácita con la Revolución Mexicana. Es decir, el horizonte que las izquierdas consideran en los años 40, 50 y algunas incluso hasta los años 60, es que el camino al socialismo pasa por la Revolución Mexicana. Era muy difícil en un país como México decir que había que hacer una nueva revolución, cuando habíamos tenido una revolución que había dejado nada más ni nada menos que la estela de 1 millón de muertos y la construcción de pues un Estado con una capacidad y una legitimidad que no tenían los estados en América Latina. Pongo esta primera imagen porque la
la figura que está en el centro, el dibujo, es Vicente Lombardo Toledano. Vicente Lombardo Toledano fue el representante de la izquierda más importante en términos de su hegemonía de esta alianza con la Revolución Mexicana, y que tiene un impacto internacional, porque Lombardo pues, es el dirigente de la Central de Trabajadores de América Latina, disputa con el peronismo todo el tiempo en los años 50, sobre todo 40-50, bueno, parte de los 40-50, y se trata de una de las figuras con mayor peso, sobre todo en países como Colombia, como Cuba. Lombardo es una de las figuras más importantes en términos regionales, y este grupo pues no solamente es muy anti-PC, anti-Partido Comunista, sino también muy anti-Lombardo Toledano, ¿no? Porque el panorama que este grupo representa es quizá, en términos de llegada o de punto de partida, sea uno de los primeros grupos que ha roto con la perspectiva de la Revolución Mexicana como el horizonte. Y esto es muy importante, porque muchos grupos, incluido el Partido Comunista, no lo van a hacer sino hasta 1959, cuando se junte una gran lucha obrera, el movimiento ferrocarrilero y la Revolución Cubana. Este grupo, en cambio, desde principios de los años 50, ha roto con esta perspectiva de que el horizonte político mexicano tiene que pasar por los canales de la Revolución Mexicana, que, para decirlo en corto, para quienes no hayan estudiado esta parte, que es muy enredada, pues sería básicamente los grandes logros reformistas de la época del general Lázaro Cárdenas, la reforma agraria esencialmente, y la incorporación organizada de las masas trabajadoras, particularmente de los sindicatos de industria, a el Estado, ¿no? Desde los años 40, los grandes sindicatos de industria no están confrontados con el Estado, están incorporados en el Estado, ¿no? Lo cual le da una legitimidad al ejercicio del gobierno, a la política obrera. La política del gobierno mexicano es política obrera en buena medida, ¿no? Entonces, contra esto están luchando estos grupos. Este grupo particularmente desde muy temprano, porque todo el mundo va a romper con esa perspectiva, pero más tardíamente. Uno de los grandes momentos que tiene el marxismo producido en México es la obra de José Revueltas, un afamado escritor nacido en el norte de México, en Durango, y que en 1961-62 se autoproduce un libro que es muy citado, muy referido en la historiografía, que se llama El ensayo sobre un proletariado sin cabeza. Revueltas es un escritor autodidacta que es un gran lector de Hegel, uno de los primeros lectores de los manuscritos económicos filosóficos de 1844, desde la década de 1930, que incorpora toda esta perspectiva hegeliano-marxista, y en 1961-62 interpreta a la izquierda mexicana desde la categoría de la inexistencia histórica, ¿no? En este sentido hegeliano de que no todo lo que existe es real, ¿no? Pues lo que dice es un partido comunista que existe, pero que no es real en términos de su necesidad histórica, ¿no? Es ahí un argumento muy, muy sofisticado, digamos, para lo que eran las izquierdas mexicanas en ese momento, que no tenían gran bagaje teórico, la mayor parte de ellas. Y ese se ha convertido en un leitmotiv de buena parte de la izquierda, de la crítica hacia el Partido Comunista, ¿no? La propuesta de Revueltas. Y un poco lo que yo estoy encontrando aquí es que el Frente Obrero, de hecho, adelanta la tesis de la inexistencia histórica, es decir, la recupera. Este texto que está aquí en la pantalla, que son las revueltas ideas de un revueltas escritor, de un revuelto escritor, ¿no? Refiriéndose a este personaje, le critican arduamente que ellos han tratado de entablar diálogo con este personaje, que es un militante con una aura, cierto carisma entre los jóvenes militantes intelectuales de finales de los años 50, y que después se va a volver muy famoso en México en los años 60 con el movimiento estudiantil de 1968. Se va a volver como una especie de ícono del maestro rebelde, del maestro que acompaña a la movilización estudiantil.
un poco la tesis de revueltas ya está en el Frente Obrero. De hecho, el Frente Obrero, sin recurrir al lenguaje hegeliano, lo que está diciendo es el Partido Comunista Mexicano es un falso partido, no es el partido de la clase obrera. Y esto, bueno, que es hoy, el día de hoy podría parecer una nimiedad o podría parecer una nota al pie, pues en realidad en los años 50 y 60 era el tema. El tema era la construcción del partido no revolucionario, sino el partido de la clase, ¿no? Que es una distinción que habría que hacer todo el tiempo, ¿no? Aquí no se trata, como en los años del liberacionismo ya post-revolución cubana, no se trata tanto de la capacidad revolucionaria, sino de la adscripción obrera, de la adscripción de la clase. Y esto es lo que están discutiendo, y no es casualidad. El Frente Obrero, como decía, está reconocido entre los pocos trabajos que lo mencionan como una organización efectivamente obrera, o sea, efectivamente de un sustrato proletario, ¿no? A partir del trabajo de elaboración de asesoría sindical que hace su dirigente, que es un abogado, porque, bueno, no sé cómo sea en otros países, pero aquí solamente, en México solamente pueden ejercer el derecho sindical los abogados, digamos, ¿no? El único derecho que se puede ejercer sin perspectiva, sin ser un abogado, es el derecho agrario. Pero bueno, ese es un tema que está ahí al año. Entonces, este es un trabajo importante porque adelanta un poco la tesis de revueltas, ¿no? En México no existe un partido de la clase obrera, que además es una lectura siempre excepcionalista, ¿no? Todos los partidos del mundo sí son partidos comunistas, sí son partidos de clase, excepto este, ¿no? Es que Revueltas también replica esa lectura excepcionalista. Y los dos, tanto Frente Obrero como Revueltas, son muy khrushchevianos. El Frente Obrero es uno de los primeros grupos, el primero de hecho, que recibe el 20 Congreso del PECUS y el discurso de Khrushchev como positivo, ¿no? Es decir, este sería un grupo antiestalinista, antirrevolución mexicana, pero asentado pues en las grandes premisas de la época, que era la construcción del partido de la clase obrera. Hacia adelante, hacia los años 60, el Partido Comunista, después de la Revolución Cubana, el Partido Comunista empieza a sufrir un proceso de renovación. Ese proceso de renovación implica dos o tres grandes cosas. Una, la alianza con la izquierda nacionalista, que también se ha radicalizado, particularmente la que encabeza el general Cárdenas, a partir del Movimiento de Liberación Nacional, fundado en 1961. La ruptura con la ideología de la Revolución Mexicana es muy importante. Lo que dicen es: la Revolución Mexicana se acabó, hay que hacer una nueva revolución. Y la tercera, que es: esa nueva revolución es democrática. Tiene que ser democrática. Este es un país que ha cumplido algunas tareas sociales, pero que no ha cumplido las tareas democráticas, como por ejemplo tener elecciones limpias, ¿no? Y para eso, en el año 1964, el Partido Comunista lanza una iniciativa muy importante que lo vuelve, de hecho, la izquierda hegemónica a partir de la primera mitad del siglo, de la década de 1960, que es una de las primeras grandes campañas electorales. No hay un registro, no aparecen en las boletas, pero sí es una campaña muy importante, la que conforman a partir del llamado Frente Electoral del Pueblo. Y lo que encontramos es que el Frente Obrero pues se opone, ¿no? O sea, la radicalidad no va tanto por la toma de las armas, sino la radicalidad toma aquí un sentido de el trabajo que se tiene que hacer es el trabajo sindical, el trabajo en los sindicatos de las grandes industrias, que además fueron muy importantes a finales de los años 50, con movilizaciones que simbraron a la estructura sociopolítica. Y un poco lo que están diciendo es: en realidad, el camino de la democracia electoral que el Partido Comunista desde los años 60 está propugnando, pues es una farsa, ¿no? Entonces, un poco aquí la portada tiene ese sentido, ¿no? Es decir, hay una radicalidad no solamente en cuestionar los métodos, sino además en cuestionar la propia existencia. Ya voy cerrando, ya vamos por el minuto 15. Creo que esta es la portada que más da idea de la posición del Frente Obrero. Frente Obrero lo que diría, digamos, en síntesis, es que el problema nacional no es un problema significativo, ¿no? Que el problema sigue siendo un problema de clase,
y no un problema de constitución de la nación en términos de la referencia a las clases sociales, ¿no? Que sería la alternativa del Partido Comunista y de la Revolución Mexicana en buena medida. Entonces, ¿de dónde viene esta radicalidad? Bueno, una radicalidad los deja en un grupo muy aislado, son grupos muy aislados, son grupos que no tienen referencias internacionales. Sus posiciones, esta es la última diapositiva, sus posiciones frente al conflicto chino-soviético, por ejemplo, son muy ambiguas, ¿no? Aquí en 62, ¿no? Ya tiene rato el conflicto, o ya se sabe del conflicto, y sin embargo, bueno, siguen hablando de la amistad chino-soviética, ¿no? Pero en realidad no tienen ya vínculos internacionales, no tienen vínculos con Cuba. Se trata de una izquierda concentrada en lo local, ¿no? Concentrada demasiado en lo local, pero que ya no necesita de esas referencias externas como ámbito de legitimidad, ¿no? Como sí lo necesitaba el Partido Comunista hasta los años 60, ¿no? Donde, pues, obviamente la madre el país madre del socialismo, pues dictaba mucho de las ideas generales, de por dónde se debía de ir, ¿no? Entonces, bueno, voy cerrando aquí. Destaco solamente esta idea, ¿no? Este conjunto de ideas: la ruptura temprana con la Revolución Mexicana, el adelanto de la tesis de la inexistencia histórica, que popularizada revueltas, ¿no? Y en general la crítica temprana, la crítica muy juvenil, vamos a decir, de todas las grandes posiciones de la izquierda mexicana, que están resumidas en una frase: por la Revolución Mexicana al socialismo, ¿no? Es decir, la Revolución Mexicana habría pavimentado los senderos por los cuales la clase obrera ascendería al poder, ¿no? Y lo que hacen estos personajes, pues, es criticar esa premisa, y con ello, en realidad, criticar a toda la posición de una izquierda bastante golpeada, bastante puesta en los márgenes. Sí, termino. Después del gobierno del general Lázaro Cárdenas. Bueno, agradezco mucho, Alexei, te agradezco, y dejo aquí la intervención.